Bueno, el tema de hoy es un tema que podría resumirse en 2 palabras y no requeriría una clase, o podría ser un curso aparte y aún así no se agotaría, digamos. Es un tema de una enorme simplicidad, pero es estructurante de la materia. La supremacía de la Constitución. ¿Qué significa la supremacía de la Constitución? Es como le decía, un tema muy estructurante que se ha tecnificado mucho a lo largo del tiempo. Nosotros no vamos a llegar a sus niveles de tecnificación, pero lo que a mí me interesa es que ustedes vean vean el lado tremendamente debatible en términos políticos que tiene este problema, ¿no? Un presupuesto que todos asumimos, la Constitución es suprema, es ley suprema, ¿no? Es un presupuesto que en realidad es contingente, ¿sí? Que no es un presupuesto dado en todos los estados del mundo, por un lado, y que por otro lado no aparece, digamos, tampoco como un presupuesto necesario de la organización de un sistema, de un Estado de Derecho, ¿no? Pero que sin embargo para nosotros funciona como un presupuesto naturalizado que tiene sus significaciones particulares y que trae, por lo tanto, a nuestro sistema ciertas tensiones particulares. Y quizá la tensión más importante es la tensión que vamos a empezar a ver hoy y que vamos a ver en las próximas clases en interpretación con más intensidad, que es la tensión entre la Constitución y las leyes que produce el Congreso, ¿no? Y que también está relacionada con la tensión entre los derechos, como derechos individuales, ¿no? Y la democracia, ¿no? Como mecanismo de toma de decisiones. Y que tiene que ver con esto de lo que estábamos hablando recién con respecto a Ferrajoli, ¿no? Ustedes en el texto que tienen de Preto Sanchís, que es un texto quizás demasiado analítico, quizás demasiado preocupado por discusiones internas del campo jurídico, pero a pesar de eso puse ese texto para empezar esto porque me parece que es el único texto que no sobresimplifica y que les permite a ustedes pensar en términos políticos el problema. Sugiere 2 cosas. Sugiere que tengan en cuenta que hay 2 tradiciones en materia de supremacía. Por un lado, la tradición norteamericana, ¿no? En donde la Constitución y los derechos siempre se han concebido como superiores, de alguna manera, como inderogables por el legislador, ¿no? Y además como judicialmente protegidos frente al legislador, ¿no? Que esa es en buena medida nuestra tradición. Y por otro lado, la tradición europea, que confía más en la ley como la forma de articular el reconocimiento y la configuración de los derechos, ¿no? Y que suele excluir a la garantía judicial, y si no la excluye, por lo menos hay una gran desconfianza hacia el Poder Judicial dentro de la tradición europea. Lo que muestra, digamos, la existencia de 2 tradiciones es que el hecho de que la Constitución tenga una especial posición jurídica en relación a la ley es una cuestión contingente, no es una cuestión, no es un presupuesto de todo sistema constitucional y de todo Estado constitucional, ¿no? En definitiva, no es una cuestión de todo o nada, les dice en algún momento, porque la supremacía juega alrededor o gira, o cuánto nivel de supremacía constitucional vamos a tener en el Estado va a depender de cómo se articulen 3 conceptos que son muy importantes dentro del sistema constitucional. El concepto de jerarquía, el concepto de reforma que estuvimos viendo en la reunión pasada, o sea, cómo se reforma la Constitución, y el concepto de garantía. La supremacía jerárquica, por decirlo así, es aquella que permite considerar o no que las leyes sean válidas o inválidas en relación de que estén en contradicción o no con la Constitución, ¿no? Entonces, la idea de una supremacía jerárquica de la Constitución, que la Constitución está por encima de las leyes,
significaría, de alguna manera, que las leyes que contradigan a la Constitución van a ser tenidas por inválidas, ¿no? Y esa invalidez, de alguna manera, estaría instanciando o estaría confirmando la idea de la supremacía de la Constitución. Por otro lado, las constituciones a su vez pueden ser más flexibles o más rígidas con respecto a los procedimientos para su reforma, ¿no? O sea, pueden ofrecer mayores dificultades jurídicas, ¿no?, en el mismo texto constitucional para que los poderes políticos puedan llevar adelante una reforma constitucional. Y lo interesante de Prieto Sanchís es que les dice a ustedes, bueno, fíjense, digamos, que en esta mayor o menor rigidez de la Constitución encontramos un elemento muy estructurante que fortalece a la supremacía de la Constitución o no, porque si la Constitución puede ser reformada como cualquier ley, o sea, si el Congreso podría reformar la Constitución con el mismo procedimiento con el que lleva adelante la sanción de una ley, entonces no tendríamos verdadera supremacía constitucional, ¿no? Porque la Constitución no significaría ningún límite a lo que hace el Congreso, ¿no? Entonces, y por otro lado, digamos, está la cuestión de la garantía, que para Prieto Sanchís es central. Dice, bueno, no sirve con proclamar la supremacía de la Constitución y decir que una ley que la viola debería ser inválida. Lo que necesitamos es un órgano que garantice esto, o sea, que cada vez que la Constitución es violada por una ley o por o cualquier otra decisión de un poder público, se declare la invalidez de esa ley o de esa decisión contraria a la Constitución, y además de declarar la invalidez, digamos, se restablezca la validez de la Constitución y se aplique la Constitución y no esa ley, ¿no? Entonces, esa garantía, que para Prieto Sanchís tiene que ser centralmente judicial, ¿no?, esa garantía funciona, en la medida en que esa garantía funcione vamos a tener una real supremacía o no, si no solamente tenemos una supremacía proclamada, pero no una supremacía constitucional en los hechos. Entonces, históricamente lo que vemos es que la Constitución y la democracia se han presentado como dos polos en tensión, ¿no? Aunque los autores que vamos a ver de distintas maneras tratan de conciliarlo, y lo van a tratar de conciliar en términos de interpretación constitucional, lo van a tratar de conciliar en términos de cómo va a ser los equilibrios de los poderes, etcétera. Esa tensión siempre estuvo, y está por el hecho de que las decisiones políticas en general se adoptan por un principio mayoritario, mientras que la esencia del constitucionalismo, de alguna manera, parece ser que algunas decisiones tienen que quedar fuera de las mayorías, ¿no? Vamos a tener un constitucionalismo más débil frente a la ley, o vamos a tener un constitucionalismo más fuerte frente a la ley, ¿no? Y de acuerdo, digamos, a cómo estos polos tensionen dentro de un sistema, constitucional. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto? ¿Se entiende bien la tensión democracia, constitución, derechos y mayorías? ¿Le genera alguna reacción? ¿Se entiende? Sí, profe, lo que acaba de decir de la limitación a las mayorías no es un principio que naturaliza el neoconstitucionalismo y no tiene en cuenta el neoconstitucionalismo latinoamericano o popular estadounidense. A mí me encantaría decirte que sí, creo que hay algo de cierto en lo que decís. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, las llamadas nuevas constituciones latinoamericanas, como por ejemplo la Constitución de Ecuador, lo que se encuentra es con una corte constitucional muy fuerte, ¿no? Y con una constitución muy densa en derechos, ¿no? Entonces, con las potestades constitucionales de las cortes muy ampliadas a partir de una lista de derechos muy ampliada, ¿no? Y con procedimientos de control y de control de constitucionalidad muy extendidos. Lo que uno ve, digamos, en general es constituciones que se fueron ensanchando en derechos, la nuestra también es otro ejemplo,
y que, por otro lado, han dejado el control de constitucionalidad casi exclusivamente en poder de cortes constitucionales. O sea, tenemos cortes constitucionales en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Costa Rica, en Colombia, ¿no? Hay un crecimiento, digamos, de la idea de que el control de constitucionalidad siga siendo judicial y que la Constitución tenga cada vez más derechos que funcionan como en tensión con las decisiones mayoritarias. Claro que cada corte reacciona de manera distinta o lleva adelante su función de manera distinta, ¿no? Algunas son mucho más deferentes a la determinación de los derechos que hacen las leyes, ¿no? Y otras son mucho más críticas a las determinaciones de los derechos que hacen los poderes públicos. Y eso tiene que ver, digamos, muchas veces con teorías de la interpretación constitucional, y dentro de esas teorías de la interpretación constitucional, por supuesto, en qué tipo de constitucionalismo uno se embarque, va a tener una teoría de interpretación de la Constitución más diferente a los poderes públicos, o una teoría de la interpretación que esté dispuesta a controlar mucho más las decisiones de los poderes públicos, que son los poderes que las mayorías se han dado, ¿no? ¿Se entiende? Yo lo que te diría es sí en parte, pero no confiemos en eso como la garantía de que vamos a encontrarnos con estados en donde va a haber menos tensión entre la Constitución y la democracia, o los derechos y la democracia, o el poder judicial y los poderes políticos. Entonces, volviendo a la cuestión estricta de la idea de supremacía, un punto que me parece el más interesante y la razón por la que ustedes tienen Prieto Sanchis ahí, que es en buena medida original, diría yo, con respecto a otros enfoques constitucionalistas, es el punto de la manera tan explícita en que Prieto Sanchis piensa cuáles son los fundamentos de la supremacía constitucional. Él entiende que la supremacía como idea articuladora, digamos, de un sistema jurídico, la supremacía de la Constitución como idea articuladora de un sistema jurídico, es un principio que tiene el mismo fundamento que tiene la Constitución, ¿no? Y lo que nos dice es que la Constitución, a diferencia de cualquier otra ley, ¿no? El fundamento de las leyes son la misma Constitución. En la medida en que las leyes no respeten la Constitución, van a ser válidas. Pero la Constitución, como no tiene ninguna otra norma encima de la cual adquirir validez o que le dé validez, el problema que tiene es que la única fuente de validez de la Constitución, y por lo tanto también del principio de supremacía constitucional, es un principio de eficacia externo al propio sistema, o sea, es un principio extralegal, ¿no? Es el principio de la mera eficacia, ¿no? Del mero hecho, por decirlo así. De alguna manera remite a prácticas que son prácticas institucionales y prácticas ciudadanas de reconocimiento de los propios ciudadanos y de sus propias instituciones de que la Constitución es la ley suprema. ¿Se entiende? Entonces, es un asunto totalmente asistemático, y esto es un problema, digamos, para la teoría jurídica, digamos, porque la teoría jurídica se maneja en esquemas en donde la validez viene de las normas superiores, ¿no? Que establecen validez. Reglas secundarias que establecen que la decisión está tomada por la autoridad correcta, reglas secundarias que establecen los procedimientos para la toma de decisión, ¿no? E incluso reglas primarias, digamos, que establecen que esas decisiones no están contradiciendo principios constitucionales o derechos constitucionales, ¿no? Entonces, las reglas del sistema jurídico, todo el resto de las reglas del sistema jurídico que no son la Constitución, encuentran su validez en alguna norma superior, ¿no? Del sistema. Entonces, su validez es totalmente sistémica. El problema de la Constitución es que no puede encontrar una validez sistémica. Y la validez, que hasta ese momento, que para nosotros en general es un concepto sistémico, en cuanto a la Constitución, se transforma en un problema porque solamente puede encontrarse en el hecho de la práctica de reconocimiento de la Constitución como regla suprema. Si la Constitución existe como norma y como norma suprema, no es algo que se pueda proclamar por otra norma,
o la Constitución no es suprema porque otra norma lo proclame, sino porque de hecho goza de cierto nivel de eficacia como tal. Entonces, la eficacia se transforma en la condición de validez de la Constitución y del principio de supremacía constitucional, ¿no? Y esto pone en tensión en buena manera todo el sistema de validez de los juristas, ¿no? Este es el punto, digamos, que en cierta forma hace Bourdieu cuando veíamos al principio con respecto a la autonomía relativa del derecho, ¿no? Por supuesto que yo puedo hablar sistémicamente de la validez de cualquier ley, de cualquier decisión pública. El problema que tengo es que mi fuente última de validez, que es la Constitución, tiene un fundamento totalmente asistémico, ¿no? De mero hecho y de mera eficacia. ¿Se entiende esto? Entonces, lo primero que se dice, bueno, que finalmente el principio de supremacía no es otra cosa que una práctica compleja que identifica a la Constitución con referencia, digamos, o identifica el derecho con referencia a ciertos criterios, una práctica de reconocimiento. La verdadera regla de reconocimiento es una práctica, ¿no? La regla que reconoce qué es derecho y qué no es derecho termina siendo una práctica. Cómo se comportan las instituciones y cómo se comportan los propios ciudadanos, ¿no? Una práctica de costumbre o consuetudinaria, ¿no? Y la que está sosteniendo la entera normatividad de todo el sistema y por lo tanto también la idea de supremacía del sistema. Esto se puede vincular con lo que propone Gargarella en el texto del constitucionalismo y no leí más. ¿Hay alguien que me cuente esa pregunta? Dice en el texto de constitucionalismo popular, Sí. o sea, la discusión entre la Constitución, democracia y el poder de las instituciones ciudadanos para influir en la vida pública. Sí, totalmente. En buena medida el constitucionalismo popular está fuertemente asentado, digamos, en la construcción de la Constitución a partir de la práctica popular, ¿no? Mientras que uno diría que el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo conservador tradicional tienden a negar ese origen espurio, asistémico, digamos, del fundamento de la Constitución, el constitucionalismo popular lo explota, ¿no? Lo explota al punto de decir, la Constitución es totalmente inestable y la hacemos todo el tiempo con movimientos sociales y la hacemos políticamente, ¿no? Es como el otro extremo, ¿no? Pero totalmente, digamos, la visión del constitucionalismo popular es una visión además absolutamente antipoder judicial, ¿no? Anti que 5 tipos sentados en unas sillas viejas decidan por la mayoría entre ellos qué significa la Constitución, ¿no? La Constitución es un significado en disputa, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, si ustedes leen cualquier libro o cualquier manual de derecho constitucional que han tenido la suerte, que yo no les di para leer, este tema se habla en 3 minutos, la Constitución es ley suprema, presupuesto, punto y aparte, a partir de ahí se construye la validez del sistema y no nos problematizamos demasiado sobre la validez de la misma Constitución, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa entonces en términos otra vez analíticos y sistémicos esta supremacía? Bueno, que la norma A que emitieron los poderes públicos, legisladores, el Ejecutivo, esa norma tiene que acatar a la norma B que es la Constitución, que es superior, ¿no? Entonces, significa un acatamiento, una subordinación jerárquica, por decirlo así, de las normas. Pero esa es lo que les dice Sanchis, bueno, sí, pero ese acatamiento no puede ser una mera proclamación la supremacía constitucional, sino que debería ser una práctica de reconocimiento, que deberíamos poder verificarla, o sea, que la norma inferior tiene que estar destinada a sucumbir cuando entra en conflicto con la otra. En otras palabras, no es
no es que la norma superior prevalece sobre la inferior, sino que cuando una prevalece, entonces por eso es superior, ¿no? Lo que nos está dando ahí es una lógica de los hechos generan normas, lo que para los juristas es una falacia naturalista, ¿no? La idea de que de los hechos sacamos normas. Sin embargo, al final del día es la única fundamentación que encontramos para la Constitución, ¿no? Entonces, Sanchis insiste con una idea que es bastante, digamos, minoritaria, diría yo, en el campo jurídico, de que la supremacía no es un presupuesto del sistema constitucional, sino es un modo de articular dos formas constitucionales, la reforma de la Constitución y las garantías de la Constitución. Es decir, la supremacía va a ser el resultado de cómo se articulan en los hechos la reforma constitucional, si la Constitución es más rígida o más flexible para su reforma, y por otro lado, cuánta garantía hay, cuántos mecanismos de garantía hay para hacer posible que la norma A obedezca a la norma B, o sea, que las normas de los poderes públicos obedezcan a la Constitución, ¿sí? Cuando una norma prevalece sobre otra, no pudiendo ser ni reformada por ella, o cuando cuenta con una protección jurisdiccional para prevalecer sobre la otra, esto es una señal de que hay una relación de superioridad jerárquica. ¿Se entiende esta idea? Entonces, ahora bien, ahora empezamos por donde empiezan los manuales constitucionales. Artículo 31 de la Constitución que proclama la supremacía de la Constitución. ¿Alguien tiene la Constitución por ahí para que veamos el artículo 31? Yo tengo acá. Ay, ¿lo lees, Cande, por favor? El artículo 31. Sí. Aguante un segundito. Cande, ahí lo mandé en el chat del grupo también, de acá del Meet. Bueno. Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dictan por el Congreso, y los tratados de las potencias extranjeras son la ley superior de la Nación. Las autoridades de cada provincia están obligados a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo que la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto del 11 de noviembre de 1959. Entonces, esta es la manera en que en 1853, ¿sí?, se proclamó la supremacía de la Constitución Nacional, ¿no? Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Fíjense que en esa primera oración no hay ningún indicio de la jerarquía entre la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados, ¿no? No hay ninguna. Sin embargo, la práctica constitucional, la doctrina que le dio sentido a esto, la jurisprudencia de los jueces fue entendiendo que eso era un orden jerárquico. Arriba está la Constitución, después están las leyes del Congreso y después están los tratados con potencias extranjeras, ¿sí? Y después la doctrina se fue sofisticando mucho más y dijo, bueno, no, los tratados con potencias extranjeras están a la altura de las leyes del Congreso de la Nación, tienen la misma jerarquía, pero los dos están por debajo de la Constitución. ¿Se entiende? Y esa supremacía significa que todas las autoridades y todas las demás leyes deben sujetarse a esa supremacía, deben obedecer o acatar la ley suprema que es la Constitución, ¿no? En 1994, cuando se reforma la Constitución, este principio de jerarquía se ve afectado de alguna manera. ¿De qué manera? Con los tratados internacionales. Exacto, con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no?
no con los mismos tratados internacionales que se pensaba en ese momento, en el 53, que eran tratados de acuerdos de comercio, de ríos, de frontera, etcétera, etcétera, sino con los tratados que sean los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen un carácter diferente. Porque en los tratados internacionales hasta ese momento los estados se comprometían con otros estados a hacer cosas de estados, ¿no? Los tratados internacionales de derechos humanos es, los estados se comprometen entre estados a respetar los derechos de sus propios ciudadanos, ¿sí? Entonces, los tratados internacionales de derechos humanos tienen un cariz bastante distinto, porque los estados se comprometen a hacer cosas dentro de su propio derecho interno que tengan que ver con la protección de los derechos individuales humanos de sus propios ciudadanos. De tal manera que sus propios ciudadanos van a poder ir a tribunales internacionales a reclamar el incumplimiento del tratado. ¿Se entiende? A reclamar el incumplimiento del acuerdo que el Estado tuvo con los demás estados. Estos tratados internacionales de derechos humanos, si alguien puede ver el artículo 75, inciso 22, en el artículo 75, que tiene muchos incisos, van a encontrar todas las competencias del Congreso de la Nación, o sea, las cosas que les compete o que la Constitución autoriza hacer al Congreso de la Nación y solo al Congreso de la Nación. Si van al inciso 22, que es el que fue objeto de reforma, ahí vamos a ver de qué manera la Constitución establece la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Alguien que lo lea? O que lo ponga en el chat. Profe, si quiere lo leo. Porfis. Bien. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Sigo? Entonces, ahí tenemos un tipo de tratados que van a tener jerarquía superior a las leyes, pero están por debajo de la Constitución todavía, ¿ok? La segunda parte se refiere a los tratados de derechos humanos. Sí, por favor, Yamil. Sí, las declaraciones, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. Hasta ahí. Fíjense, después leemos la última parte. Fíjense, esa lista de convenciones y tratados son tratados que la Argentina ya había firmado y había ratificado. A través de este artículo, lo que se establece es que esos tratados que habían sido ratificados y firmados por la Argentina ahora van a tener jerarquía constitucional. ¿Sí? Esto quiere decir que van a ser Constitución para nosotros, parte del texto de la Constitución. Al texto de la Constitución se le incorporó el contenido de todas esas convenciones y esos tratados, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se les incorporó? Bueno, hay dos frases ahí que son dos frases que han generado mucha discusión y mucho debate. Una de las frases, a ver, 35, inciso 22. Una de las frases es que van a tener jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. ¿Alguien recuerda la discusión sobre las condiciones de su vigencia? ¿Qué significan las condiciones de su vigencia? Bueno, hay una primera discusión. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar?
No, yo iba a decir de si es hasta que llegaron ahí los tratados, o sea, para adelante no se mira, sino se toma lo de lo que se llegó hasta que se creó la ley, el artículo. Buen punto, no se me había ocurrido, pero es un buen punto. Es cierto, una interpretación sería en las condiciones de su vigencia hasta ahora, ¿no? Con lo cual, si hay reformas en el futuro, esto no va a ser constitución. Yo creo que esa es una interpretación correcta, esa sería una interpretación correcta. El asunto problemático ha sido que las condiciones de vigencia tiene una ambigüedad, que son las condiciones de vigencia en el sistema internacional o son las condiciones de vigencia en el derecho interno argentino, ¿no? Porque en el sistema internacional tiene órganos interpretativos que dicen cuáles son los significados de sus tratados, acuerdos y demás, ¿no? Por ejemplo, el sistema interamericano tiene una corte interamericana, una comisión interamericana, ¿no? Y muchos otros órganos que trabajan en la adjudicación de la convención, es decir, que interpretan los significados de la convención en casos concretos y en relación a los estados y a qué obligaciones tienen los estados, ¿no? Y eso es parte de las condiciones de la vigencia internacional de esa convención y de los tratados internacionales. Ahora, cuando ingresa a nuestro sistema jurídico, cuando forma a pasar parte de nuestro derecho, lo primero que hace el Congreso es una ley de ratificación. Y esa ley de ratificación, conforme a reglas internacionales, los estados podrían hacer reservas y decir, yo suscribo este tratado, pero no todo, esta parte no, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, hay muchos estados que tienen la pena de muerte todavía y la Convención Americana lo tiene prohibido a eso, ¿no? Entonces, esos estados firmaron la Convención Americana con reserva, ¿no? Bueno, yo esta parte no, ¿no? Y hay algunas convenciones que admiten cierto grado de reserva, ¿no? Nunca se puede reservar una gran parte de las cosas, pero admiten ciertas reservas. Otra forma que ocurre cuando un tratado o una convención ingresa a nuestro sistema es que en la ley en la que se ratifica podría hacerse alguna aclaración con respecto a cómo se van a interpretar normas. Se llaman normas interpretativas. Entonces, el Congreso dice, bueno, nosotros vamos a interpretar esta norma de la Convención de esta manera en la Argentina, ¿no? Esas normas interpretativas son válidas para nosotros, ¿no? Pero no son oponibles al sistema internacional, ¿no? El sistema internacional tiene su propia significación de las normas, ¿no? La pregunta es si en las condiciones de su vigencia significa las condiciones de vigencia del sistema internacional o las condiciones de vigencia que, por ejemplo, el Congreso argentino hace con una norma interpretativa, ¿no? El problema surgió con relación a la Convención por los Derechos del Niño, en donde la ley que ratificó la Convención hizo una aclaración interpretativa sobre qué entendía por niño y dijo, en la Argentina niño se es desde la concepción, ¿no? Y eso fue uno de los grandes temas de debate durante la discusión sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo hace algunos años, ¿no? Porque las personas que estaban en contra de esa ley proclamaban la idea de que constitucionalmente era imposible una ley de interrupción voluntaria del embarazo porque nuestra Constitución, o porque para nuestra Constitución, la Convención de los Derechos del Niño era equiparable a lo que había hecho, es decir, que se era niño desde la concepción y los niños tienen derecho a la vida y por lo tanto la interrupción voluntaria del embarazo era imposible. ¿Se entiende el problema? Pero todo esto surge de la ambigüedad de la idea de las condiciones de su vigencia, ¿no? Para el sistema internacional no se es niño desde la concepción. De hecho, la misma Comité de Derechos del Niño le había recomendado a Argentina que de una vez por todas avance por lo menos en materia de interrupción legal del embarazo, ¿no? Y sobre todo en relación a que las niñas pudieran interrumpir su embarazo, ¿sí? Para el sistema internacional la cuestión era otra distinta. Ahora, lo que proclamaban otros era que las condiciones de su vigencia se referían a las condiciones de vigencia dentro del sistema argentino y por lo tanto eso debería incluir
la norma interpretativa de la Convención que decía que se era niño desde el momento de la concepción. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Problema que soluciona el mismo Congreso diciendo voy a declarar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Porque no entiendo que la Convención de los Derechos del Niño me esté limitando en las condiciones de su vigencia a hacerlo. ¿Ok? La otra parte más compleja y que tiene relación con esto también, la otra parte más compleja de este artículo, a ver dónde lo tengo, es que dice que estos tratados van a tener jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, pero además no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas. ¿De dónde les parece que sale esta idea? Algo de eso estuvimos hablando en la clase pasada cuando hablamos de la reforma del 94. Yo creo que sale como defensa de los que decían que la Constitución tenía que ser lo máximo de lo máximo. Entonces, una forma que ellos decían como que no es que va a ir por encima de la Constitución, sino que son pares. Muy bien, Paula. La idea está mejor representada de lo que yo podría representarla, pero va un poco por ahí. La reforma del 94, cuando recuerdan que fue fruto de ese pacto de Olivos y de una ley que declaró la necesidad de la reforma que estableció el núcleo de coincidencias básicas, el Congreso le estableció los límites a la Convención Constituyente de qué podía reformar y qué no podía reformar. Y una de las cosas que le dijo que no podía reformar era la primera parte de la Constitución, ¿no? La parte de la Declaración de los Derechos. Entonces, la Convención, cuando se declara soberana, dice, bueno, yo soy soberana, puedo hacer lo que quiero, y lo que voy a hacer es no tocar la primera parte de la Constitución, ¿no? Entonces, después de hacer estas proclamaciones, ¿no?, de que no voy a tocar la primera parte de la Constitución, sin embargo, le da jerarquía constitucional a un montón de derechos que sistemáticamente son parte de la primera parte de la Constitución. O sea, los derechos humanos, si uno tuviera que incluirlos de manera organizada y sistemática, los tendría que incluir en la primera parte de la Constitución, ¿no? Entonces, no toca la primera parte de la Constitución, dice que no la toca, pero incorpora toda esta cantidad de derechos humanos a la Constitución. Ahora, esto ha generado una tensión tremenda, una tensión que subsiste hasta el día de hoy. Vamos a ver algunos de los conflictos que genera, pero en principio es qué pasa cuando los derechos que están en la Convención Americana, por ejemplo, entran en conflicto con los derechos que están en el artículo 14 original de nuestra Constitución, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Corte Interamericana de Justicia, ¿no?, entiende que la libertad de expresión es una cosa distinta a lo que entiende nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Qué pasa cuando un órgano del sistema internacional le da una orden al Estado argentino en una decisión jurisdiccional y el Estado argentino no quiere acatarla, ¿no? Esos órganos, porque son parte de las condiciones de vigencia de esos tratados, ¿no?, son órganos jurisdiccionales también para nosotros, son órganos de adjudicación también para nosotros. ¿Qué pasa con la supremacía de nuestra Constitución originaria en relación a estas otras normas, ¿no? Esas son las tensiones que existen hasta el momento y son las principales tensiones interpretativas que tenemos hoy en las grandes decisiones de la Corte, que vamos a ver hoy algunas de ellas, ¿no? Y lo dejo en suspenso porque de eso vamos a hablar ahora con un caso en particular, que es el caso Fontevecchia, ¿no? En los últimos 10 años de la Argentina yo diría que hay dos casos que ponen en particular tensión esta reforma, digamos, esta idea de cómo se interpreta, quién tiene más jerarquía, si los tratados internacionales o la primera parte de la Constitución, ¿no? Y cómo se interpreta esta idea de que no tienen que entrar en contradicción.
Y los dos fallos son el fallo Simón, que nunca se los daría a leer porque tiene 300 páginas, sin embargo es el que más debería interesarles. Y por otro lado el fallo Fontevecchia, que es muy cortito, ¿sí? Y es más reciente. El fallo Simón, digamos, es un fallo que ha marcado de alguna manera la historia institucional de la Argentina, pero en relación al tema que nosotros estamos viendo, la ha marcado sustantivamente porque ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, permitiendo el juzgamiento de los crímenes de la dictadura post-80, digamos, y al hacerlo, lo que hizo fue tomar las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia como decisiones vinculantes para nuestro sistema, ¿no? Entonces, la interpretación que la Convención Interamericana realiza, perdón, que la Corte Interamericana de Justicia realiza de las convenciones, de la Convención Americana, se transforman para nosotros en vinculantes y transforma esa convención en plenamente vinculante, incluso por encima de las interpretaciones de los principios y de los derechos de la primera parte de la Constitución argentina, o por lo menos la significación que tenían para nosotros hasta ese momento, ¿no? Y se resuelve, digamos, como una forma de jerarquía del sistema interamericano de derechos humanos dentro de la jerarquía constitucional. O sea, la interpretación del sistema interamericano va a tener jerarquía por encima de las interpretaciones que venían teniendo tradicionalmente los derechos de la primera parte de la Constitución. Entonces, con esa idea se declara la inconstitucionalidad de esas dos leyes, ¿sí? Y con esa idea se puede llevar adelante el juzgamiento de los crímenes de la dictadura que habían sido interrumpidos por estas dos leyes, ¿no? Entonces, en este sentido es sumamente importante, ¿no? Es un fallo central, pero algunos años después, en el 2017, vamos a tener el fallo con Fontevecchia que pareciera tensionar con esta decisión. Fontevecchia, el caso es distinto, la revista Noticias había publicado la noticia de que Menem tenía un hijo extramatrimonial, ¿no? Entonces Menem demanda a Noticias por violación a su derecho a la intimidad, ¿no? A la intimidad familiar. Y la Corte Suprema condena a la revista Noticias con un monto exorbitante, digamos, por haber violado la intimidad del entonces presidente. Noticias va al sistema interamericano, ¿no? Y le pide a la Corte Interamericana que declare nula la condena contra ella porque dice libertad de expresión, ¿no? No estamos hablando de la intimidad de cualquiera, estamos hablando de la intimidad del presidente. La gente quiere saber la intimidad de alguien que promueve el derecho a la vida, a la familia y demás públicamente, y que tiene un rol jurisdiccional como el que tiene, resulta públicamente relevante, políticamente relevante, ¿no? Y además, bueno, hay una doctrina que se llama la doctrina de la real malicia. Es una doctrina norteamericana que hace mucho tiempo funciona y que tiene que ver con, en dos palabras, con que el nivel de intimidad que se le reconoce a los personajes públicos es menor que el que se le reconoce al ciudadano común, digamos. No puede un personaje público reclamar los mismos límites a su intimidad que las personas que no son públicas, porque hay un interés público en saber sobre ciertas cuestiones. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, digamos, los periodistas que se involucran, o la prensa que se involucra con la búsqueda de saber sobre personajes públicos, para que ser condenados por lo que dicen, deberían tener real malicia, dice, debería haber un accionar negligente extremo, digamos, en lo que dicen. Ese es el principio, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que la Corte Interamericana reconoce este principio, le da la razón a la revista Noticias y condena al Estado argentino a que le devuelva el dinero a Noticias y que revoque la sentencia por la cual se lo había condenado, ¿no?
Bueno, pero llega a la Corte Suprema, una Corte Suprema ya con otra conformación, no con la conformación de Simón, había cambiado, esto era el 2017, y la Corte Suprema sacó un fallo que tensionó a la Argentina con el sistema interamericano muy fuerte, porque dice, la Constitución Nacional es suprema, y quiere decir que es suprema en el sentido de que los tratados internacionales, para que puedan ser aplicados en la Argentina, tienen que pasar el filtro del artículo 27 de la Constitución Nacional que vamos a ver ahora, ¿no? Y la Corte Suprema es suprema en el sentido de que la última interpretación de la Constitución la tiene la Corte Suprema, y no podría funcionar la Corte Interamericana como una cuarta instancia que le revoca las decisiones a la Corte Suprema. ¿Se entiende esto? Somos argentinos, nosotros decidimos y nadie más decide sobre nosotros acá adentro, ¿no? Y eso supone reordenar la jerarquía normativa dentro de la Constitución. Constitución del 53, tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese fallo con Fontevecchia, que fue tremendamente criticado y que generó muchas idas y venidas, generó una reacción de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana que le dijo, no, Argentina, usted tiene que cumplir. Usted se comprometió a través de una convención, reconoció nuestra jurisdicción, ¿no? Firmó la convención, usted tiene que cumplir. Yo tenía totalmente el derecho de revocar esa decisión. Ustedes ven en su sistema jurídico cómo revocan la decisión, cómo lo hacen, digamos. Pero ustedes tienen que cumplir. Y la Corte ahí como que reacomodó y dijo, bueno, está bien, digamos, no me revoca la decisión, no es una cuarta instancia, insisto en que soy suprema, e insisto que la Constitución es suprema, pero voy a inscribir, digamos, en las publicaciones de los fallos que este fallo ha sido revocado por una decisión de la Comisión y no sé qué y no sé cuánto, y más o menos se pactó una salida ahí. Lo que nos interesa a nosotros acá es ver los argumentos de la Corte para determinar las jerarquías normativas, ¿no? Y sobre todo para determinar la jurisdicción de la Corte Interamericana y cualquier otra Corte Internacional de Derechos Humanos en el sistema argentino. El central argumento que usa la Corte es el artículo 27 de la Constitución. ¿Tienen ustedes por ahí el artículo 27? Sí, profe, acá. ¿El gobierno federal, eso? Sí, por favor. Sí. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho político establecidos en esta Constitución. Uh-huh. Fíjense que lo que dice la Corte es que de acá sale, digamos, que los tratados van a ser válidos en la medida en que estén de acuerdo con los principios de derecho público de esta Constitución, ¿no? Entonces, hay dos cosas acá en juego, hay dos elementos que generan mucho debate. Por un lado es que los tratados internacionales de derechos humanos sean los mismos tratados a los que se refiere el 27, ¿no? O sea, que el 27 le sea aplicado, sea un artículo que le sea aplicable a los tratados internacionales de derechos humanos. Y la segunda cosa es que los principios de derecho público de la Argentina establecen, según la Corte, la supremacía de la Corte y la supremacía de la Constitución. Entonces, lo que dice la Corte es, el artículo 31, volvamos al 31 que teníamos ahí, nos dice que esta Constitución es suprema, ¿no? Si el artículo 31 nos dice que esta Constitución es suprema, entonces quiere decir que es suprema por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero fíjense dos detalles, que me parece que son dos detalles sobresalientes. Tanto el artículo 31 como el artículo 27, ¿no? Son artículos que se redactaron en 1853, ¿sí? En 1853, cuando se redactan estos artículos, todavía no existían en el mundo los tratados internacionales de derechos humanos que aparecen en el 45, después de la Primera Guerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no existía la idea de tratados internacionales de derechos humanos. Y por otro lado, cuando se declara la supremacía constitucional y demás,
Por supuesto, todavía no había ocurrido la reforma del 94, donde la Convención Constituyente de 1994 incorpora los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿no? Entonces, la idea de que el texto constitucional originario es superior a los tratados internacionales de derechos humanos, o es supremo por encima de los tratados internacionales de derechos humanos, es producto de una interpretación de una decisión de la Corte en el caso Fontevecchia. Punto. No más, digamos, no tengo mucho más que decirles que eso, digamos, es producto de esa interpretación. ¿Esa interpretación tiene problemas? Tiene muchos problemas. La Corte cita para interpretar cuáles eran los principios de derecho público a un autor de principio de siglo y aplica el artículo 27 que fue redactado hace 2 siglos a tratados internacionales de derechos humanos que tienen apenas medio siglo, ¿no? Entonces, la estrategia interpretativa, digamos, para voltear lo nuevo a través de lo viejo, es una estrategia que admite, digamos, muchos cuestionamientos. Ahora, hasta el día de hoy está vigente el fallo Simón, digamos que tiene una idea diferente con respecto a las jerarquías de las normas de los tratados internacionales de derechos humanos en relación a las normas de la Constitución preexistente, ¿no? Y también hasta el día de hoy sigue vigente, sin que la Corte se haya desdicho, este fallo del 2017 en el caso Fontevecchia, en donde establece una supremacía de la Constitución originaria por encima o de los principios de derecho público que la Corte interpreta, de supremacía de la Constitución y de supremacía de ella misma para interpretar la Constitución, y que quedan... que queda ahí, que hasta ahora está vigente, digamos que es este fallo del 2017, se llama Fontevecchia, y que ustedes lo tienen y que es muy cortito, ¿no? Que no tienen problemas para interpretarlo y para leerlo. Bien, ahora que sabemos qué es supremacía y que sabemos los problemas que tenemos para determinar la supremacía de la Constitución dentro de nuestra propia Constitución, la cuestión que nos interesa es determinar quién tiene la última palabra con respecto a qué dice la Constitución, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra para determinar el contenido de la Constitución a los significados de la Constitución? Recuerdan que les decía que Prieto Sanchís decía que, bueno, que este no era un asunto separado, digamos. ¿Cuánta supremacía tenemos? Depende de cuántas garantías tenemos de asegurar que las leyes inferiores respeten a la norma superior, ¿no? Y esas garantías en Prieto Sanchís son garantías siempre estrictamente judiciales, ¿no? La idea de que si la norma es superior, por lo tanto las normas inferiores deben respetarla, y por lo tanto debe haber alguien que garantice ese respeto, ¿no? Son ideas que siempre han sido como inseparables, ¿no? Ahora, han sido como inseparables a partir de una forma de razonar que empieza históricamente, en este caso que ustedes tienen en un video, que es el caso Marbury versus Madison, que es un caso de principios de 1801, 1803 se hace la audiencia, la decisión es de 1804, creo. Este caso es un caso norteamericano, ¿sí? de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Haciendo una breve recopilación, recuerdan que cuando vimos las primeras constituciones y el surgimiento del primer constitucionalismo, la Constitución norteamericana de 1787 había sido una de las primeras constituciones, ¿no? Era una de las primeras constituciones de la descolonización. Esa Constitución norteamericana dio lugar, digamos, a una de las primeras Cortes Supremas, ¿no? Y esta primera Corte Suprema ya estaba en funcionamiento hacia 1800, cuando nosotros todavía no nos habíamos declarado independientes, ¿no? Todavía no había llegado la Revolución de Mayo, ¿no? Entonces, sitúense ahí, estos desarrollos ocurren antes de que nosotros empecemos a desarrollar, nuestro gobierno patrio empiece a desarrollarse, ¿no? Y medio siglo antes de nuestra Constitución.
eran los primeros gobiernos descoloniales de Estados Unidos, ¿no? Republicanos y demócratas se turnaban en el poder. Había sido el presidente John Adams, ¿no? Que era un demócrata, y que había seguido una larga saga de gobiernos demócratas, y por primera vez los republicanos consiguen desplazarlo, ¿no? John Adams, días antes de irse, nombra un montón de jueces, ¿no? Jueces de paz en ese momento. Hay un grupo de 4 jueces que estaba liderado por este señor Marbury, ¿no? Que sus designaciones ya habían sido enviadas al Congreso. El procedimiento de designación es muy parecido al de la Argentina, o el de la Argentina es muy parecido al de Estados Unidos. El juez nomina a un juez, lo envía al Senado, el Senado lo confirma, y entonces el Ejecutivo le manda el nombramiento. Perdón, el Ejecutivo nomina a un juez, el Senado da su acuerdo, y una vez que el Senado da su acuerdo, el Ejecutivo lo designa, ¿no? Entonces, el Ejecutivo había mandado a estos 4 jueces al Senado para que el Senado apruebe su designación. El Senado había aprobado su designación, ¿no? Se redactaba una comisión de designación que la redactaba el jefe del Departamento de Estado, ¿no? Y resulta que en el medio del lío del cambio de gobierno nunca se les envió a los jueces designados su designación, ¿no? Llega Thomas Jefferson a la presidencia, encuentra las designaciones en el escritorio y las desaparece. Nunca les envía las designaciones a estos 4 jueces. ¿Se entiende hasta ahí cómo vamos? Entonces estos 4 jueces se van a hablar con el jefe del Departamento de Estado, no, con el secretario de Estado, perdón, para decirles, mándenos las designaciones que estamos designados. Y el señor dice, cuando yo llegué acá no había nada. El secretario de Estado le pregunta a Jefferson, y Jefferson le dice, no vamos a designar a nadie, que Adams antes de irse quiso llenar el Poder Judicial y no sé qué. No sé si les suena esta historia con algo de actualidad. Entonces, Marbury versus Mason se van a la Corte Suprema recién creada, que se estaban estrenando por esos años. Se van a la Corte Suprema a pedirles que la Corte los nombre, porque había una ley federal, digamos, del Congreso, que autorizaba a la Corte a hacer, a ordenar las cosas que el Ejecutivo fallaba en ordenar legalmente. O sea, si alguien tenía un derecho legal a, por ejemplo, un nombramiento, la Corte podía hacer eso, ¿no? Entonces, en base a esa ley, le piden, bueno, miren, a nosotros ya el Senado nos aprobó, el presidente anterior nos nominó, ya estaba todo, digamos, solo faltaba la designación, legalmente tenemos derecho a esto, y le pide a la Corte, digamos, que le reconozca ese derecho y que le ordene al jefe de Estado que los designe, ¿no? ¿Se entiende el caso? ¿Se entienden las características del caso? Bueno, el caso parece un caso tonto, ahora políticamente era tremendamente complejo, porque resulta que el presidente de la Corte, que se llamaba Marshall también, había sido el secretario de Estado de Adams, ¿no? Entonces, y resulta que la Corte había sido nominada casi totalmente por los demócratas, ¿no? Los republicanos habían llegado al poder, pero la Corte era casi el último reducto demócrata en el poder, ¿no? Por un lado. Entonces, se anticipaba ahí una fuerte confrontación, ¿no? Por primera vez muy abierta, digamos, entre la Corte y el gobierno republicano, por un lado, ¿no? Por otro lado, Thomas Jefferson era un tipo de republicano muy particular, era un tipo de republicano que hoy llamaríamos populista, digamos. O sea, en el sentido de que él estaba convencido de que las Cortes no tenían por qué tener el control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Entonces, en cuanto la Corte tomó el caso y le avisó al Ejecutivo que iba a tomar el caso, Thomas Jefferson empezó con un contraataque feroz, ¿no?
empezó con juicio político a algunos jueces, amenazando que le iba a hacer un juicio político a uno de los jueces de la Corte. Mandó una ley al Congreso y consiguió aprobar una ley al Congreso donde le reformó cosas a la Corte, digamos, dejándola sin un par de meses de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, empezó una ofensiva política, digamos, frente al anuncio de que la Corte se le iba a revelar. Marshall, que no era abogado, ¿sí?, que había sido el secretario de Estado de Adams, lo que hace es tener una salida que es la gran salida, digamos, que es lo que volvió famoso a este caso. Lo que hace es, no nombra a los jueces, ¿no? Pero para no nombrar a los jueces, declara inconstitucional la ley que autorizaba a la Corte a nombrar a los jueces. ¿Se entiende? Y entonces, por primera vez lo que hace es declarar la autoridad de la Corte para declarar la inconstitucionalidad de las leyes del Congreso. Entonces, en un acto de aparente concesión al Ejecutivo, lo que hace es conseguir justificar el poder más grande que tienen las Cortes hasta ahora, que es el poder de invalidar una ley emanada por los poderes públicos. Dice que no es competente la Corte para hacer eso, y entonces de esa forma... ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta sobre el texto anterior, o sea, la parte más del artículo 75, inciso 22, de TEA. Sí. No me quedó muy clara la parte en el texto sobre el monismo y dualismo. Y digamos, de cierta manera, por lo que se habla en el texto es que a partir de que se cambia el sistema dualista al monista, es como que nos incorporamos al mundo, o una cuestión así, y esto tiene que ver con la importancia de los acuerdos internacionales de la Constitución del 94, pero ¿qué significa ese cambio? ¿Qué es lo que cambia de dualista a monista? Bueno, la idea del dualismo es que se reconocen dos órdenes jurídicos diferentes, ¿no?, respecto a los cuales vos tenés que tomar una decisión de jerarquía cuando vas a aplicar, porque van a ser dos fuentes de derecho distintas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un sistema dualista para algunos hasta 1994, y lo que pasa en 1994, cuando incorporamos los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro sistema, es que para nosotros los tratados internacionales ya no son un sistema de fuentes distintas, sino que pasan a ser parte de nuestro derecho, y lo reconocemos como si fuera nuestro derecho, lo aplicamos como si fuera nuestro derecho, ¿sí? Eso era en el 94, y eso es el caso Simón, ¿no? Y esa es la mejor interpretación del caso Simón, por eso tienen ese texto de TIA. Ahora, el problema es Fontevecchia, que Fontevecchia vuelve a pensarnos en términos dualistas, y dice, no, un momento, las normas del derecho internacional solamente van a incorporarse a nuestro sistema si aprueban el test de que respetan los principios de derecho público de nuestro sistema, y nosotros como Corte somos la autoridad última para decir si aprueban o no aprueban esos principios, y por lo tanto nosotros vamos a decir en qué medida esas normas del derecho internacional van a incorporarse o no van a incorporarse a nuestro sistema. Entonces, en cierta forma empieza, digamos, con un prejuicio dualista. ¿Se entiende lo que digo? ¿O estoy confundiendo más? Tobías. No, sí, se entendió, se entendió. Era esa duda sobre todo de qué significaba, o sea, a qué hacía referencia el 2 y el 1. Ok. Voy a mostrarle 2 minutos de la película que ustedes tienen para ver, que es muy cortita. ¿La están viendo ahí? ¿Me avisan si no se escucha? ¿Se ve, no? Sí, se ve perfecto. Bueno, me avisan si no se escucha. Sí, profe, no Well, can there be any doubt that Marbury is entitled to his commission? Surely we can agree on that. Are we maintaining that for such a document to take effect, that it suffices for it to be signed by the President and to be sealed, that the act of delivery is irrelevant? The commission is valid from the moment it is signed and sealed. I think.
You remind me of a fellow I had in the witness box, Mr. Chase, a great many years ago. Kept answering my questions with, "I think." So I said to him, "Don't think. Tell us what you know." He replied, "Well, I'm not a lawyer. I can't talk without thinking." Now, 3 questions need to be answered in this order. Number 1, has Marbury a right to the commission which he is claiming? Number 2, if he has a right to said commission and that right has been violated, do the laws of the land offer him protection? Number 3, if the laws of the land offer him protection, what can we do for him? Now, can we direct Madison to produce the commission due him? Can we? Of course we can. We heard this case precisely because Section 13 of the Judiciary Act gave us the power to act, if necessary, in such manner. All right. Question 1. I think we have an agreement here. This commission was signed, it was sealed, it is valid. Then we must have agreement on question 2 as well. If the commission is valid, if Marbury has a legal right to the office of Justice of the Peace, then refusal to deliver that commission is a plain violation of that right, for which the law of the land offers him protection. Agreed, gentlemen? Now for the crucial question. Can the situation be remedied by an order from this court directing Mr. Madison to surrender the commission to Mr. Marbury? I thought that was agreed on from the beginning. Section 13 of the Judiciary Act empowers us to issue just such an order. It'll be ignored. Yes, but the law is clear. Is it really, Mr. Patterson? Is there any question of that? Might be. Of whether it is clear? Of whether it is clearly the law? Nothing clearer. It was passed by Congress, signed by the President. Well, I've studied this Section 13 closely. I've also refreshed my memory and, incidentally, my respect for that very excellent instrument, our Constitution. And? The Constitution says that we have jurisdiction in cases such as this. Article 3, Section 2. But the case must come to us on appeal from a lower court, gentlemen. Here, look it up for yourself, Mr. Washington. Yes, of course. Marbury versus Madison did not come to us on appeal, gentlemen. It originated in this court. Perfect. We have no jurisdiction. The case is closed. Not quite. Oh? Section 13 of the Judiciary Act is in conflict with the Constitution. I propose we make the point. How so? By declaring it unconstitutional. Section 13 presumes to give us jurisdiction where the Constitution plainly says we don't have it. I disagree, Mr. Chief Justice. I disagree. Section 13 merely says that we can issue a court order, quote, in cases warranted by the principles and usages of the law. It does not specify the nature of the case. It does not say in cases which originate in this court, nor does it say in cases which come to this court on appeal. Section 13 merely says in cases warranted by the principles and usages of the law. So, Section 13 need not be construed as conflicting with the Constitution. All depends on how we interpret it. Mr. Patterson, can Section 13 be interpreted as giving us jurisdiction in a case like this that originates in this court? Yes, of course. Then, it is in conflict with the Constitution. But we don't have to interpret it that way. But we can. And I urge that we do so. That we find Section 13 unconstitutional and that we so declare it. Gentlemen, I ask for your consent. Why is it not enough to say that we have no jurisdiction? Why go further? Why? Plain as day, Mr. Patterson. It's perfectly extraordinary.
Declaration of Independence, Mr. Patterson. By declaring Section 13 unconstitutional, an act passed by Congress and signed into law by the President, this court will have staked its claim to the right to say to the legislative and to the executive what the Constitution means and what it means not. Mr. Patterson, we shall have stated emphatically that it is the province of the Judiciary Department to say what the law is. What puzzles me, Mr. Marshall, is when we decided to hear this case on the basis of this Section 13, and when you first laid eyes on it, did you decide then that it was unconstitutional? Did it occur to you then that we might use this case? Sometimes our best opportunities come wrapped in our worst problems, Mr. Washington. It's always been my belief that the only way to safeguard the Constitution is to put it in the hands of the judiciary. Not in the hands of the legislative, not of the executive. After all, the Constitution is either superior to the law, unchangeable by ordinary means, or it's on the level of ordinary legislative acts. It can be changed whenever the legislative or the executive is pleased to change it. If this be the case, if, say, the legislature were in a position to change the Constitution whenever it pleased, well, then a written Constitution would be merely an absurd attempt to limit a power which by its very nature is illimitable. Certainly, all those who have framed written constitutions contemplate them as forming the fundamental and paramount. Esa idea es una idea de 1800. Cuando nosotros sancionamos nuestra Constitución, la idea de la inseparabilidad, que como vamos a ver es una idea totalmente eventual, pero la idea de la inseparabilidad entre la supremacía de la Constitución y el control judicial de constitucionalidad de las leyes ya era una idea instalada, ¿no? Nuestra Constitución se sancionó con esa idea instalada. Nosotros vamos a ver que nuestro gran Marbury versus Madison va a ser un caso que se llama Soho, ¿sí? Ese caso Soho tiene características muy, muy similares, ¿no? En algún sentido, y yo creo que Fontevecchia de alguna manera también es una especie de Marbury versus Madison, ¿no? Porque son oportunidades que toma la Corte para reinstituir su propio poder de control de constitucionalidad, en el caso de Fontevecchia, de control de convencionalidad de las convenciones, ¿no? Internacionales. El caso Soho es un caso muy parecido desde fines de 1800, y lo que hace nuestra Corte Suprema ahí en ese caso es una barbaridad. Un caricaturista se había burlado de los diputados del Congreso. Entonces, la Cámara de Diputados, sin más, mandó que lo arresten y lo tenía arrestado. Y este señor Soho, arrestado, fue a la Corte Suprema para pedirle un habeas corpus, porque había una ley de habeas corpus en ese momento que decía que uno podía solicitar un habeas corpus a cualquier tribunal, incluso a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema nuestra dijo, sí, la verdad que está muy mal que la Cámara de Diputados haya hecho eso, pero lo cierto es que yo no tengo jurisdicción para decir este caso porque es inconstitucional la ley de habeas corpus que me autoriza a mí a entender en el habeas corpus, por las mismas razones que Marbury versus Madison, es decir, porque la Constitución dice que yo solo tengo competencias por apelación, ¿no? Y dijo algo más interesante todavía. La Constitución dijo que yo solo tengo competencias por apelación, y eso que dice la Constitución, el Congreso no puede ampliarlo o reducirlo, ¿no? Y la ley de habeas corpus está ampliando esa competencia que no puede ampliarse, ¿no? Y eso es tremendamente problemático, ¿no? Por un lado es un resguardo de sus propias competencias, un resguardo de que ella es la última en interpretar sus propias competencias y que el Congreso no podría ampliárselas o reducirlas, ¿no? Y por otro lado, bueno, la barbaridad de dejar un caso tan obviamente injusto sin una resolución de la Corte Suprema.
vamos a tomar 5 minutos, yo me voy a tomar un poco de agua, volvemos en 5 minutos y cerramos. Mari, solo que hay un comentario de Alexis que supongo que no tiene micrófono, no sé por qué lo escribió en el chat. Te lo leo rápido. Bueno, por favor. Es como un comentario, no una pregunta. Dice que la política y sus intereses, los distintos gobiernos y el sistema de derecho cuentan entonces con cierta autonomía, soberanía, con respecto a acatar o no las normas de los organismos internacionales. Pues la cuestión es pensar el derecho, no tomándolo como universal, sino en su dinámica de juego, de poder, al igual que la política, enfrentando e interpelando los intereses de la política. Sin duda, si sos politólogo. Sí. Una cosa muy importante que yo tengo para decirles, digamos, respecto a esta clase es entender los significados de la Constitución también es entender la influencia que sobre esos significados han tenido nosotros los guardianes de la hipocresía colectiva, los juristas. Y la hipocresía colectiva es la hipocresía de la universalidad y de la creencia de que hay un significado correcto, y de que hay razones sistémicas y no razones meramente políticas para dar una respuesta con respecto al significado de la Constitución. Y he tratado de contarles a ustedes que esa manera de mirar el derecho y esa manera de defender el derecho es parte de una cultura y de un hábito, digamos, que es responsable en buena medida de los significados que se le ha dado al derecho, ¿no? Pero es importante entender, digamos, la lógica de esta particular tribu para poder entender también los significados de lo que sale de ahí. No sé si soy clara con eso, pero tampoco hay una respuesta definitiva. 5 minutos y volvemos para poder cerrar con el tema. Perdón que se prolongó.
Continuamos, mínimo 10 minutos más. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, ¿qué es el control de constitucionalidad? Esta herramienta que tiene la Corte es la posibilidad de decir que una decisión de otro poder público, ya sea del Ejecutivo, ya sea una ley del Congreso, es inconstitucional y es inválida, ¿no? Ahora bien, ¿esto es así en todas partes del mundo? No. El control de constitucionalidad tiene muchas variantes, y la idea de control, por lo general, podemos decir que hay tres grandes modelos en el mundo. Uno es el del no control, digamos. Uno es el que podríamos llamar el modelo británico, que todavía está en Holanda, en Nueva Zelanda y en buena medida todavía en el Reino Unido, en donde solamente el Parlamento puede controlar la constitucionalidad, es decir, los tribunales no pueden controlar la constitucionalidad de las leyes, sino solamente cada vez que el Congreso o el Parlamento dicta una norma, está diciendo qué significa la Constitución en esa norma. ¿Se entiende? Los otros dos modelos son los modelos de control de constitucionalidad que conocemos como el concentrado y el modelo difuso. Nuestro modelo es el modelo de control de constitucionalidad difuso. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? ¿Alguien escuchó hablar de la idea de control de constitucionalidad concentrado y difuso? No, ok. El control de constitucionalidad concentrado es un control de constitucionalidad que no necesariamente tiene que ser judicial, de hecho, por lo general no es judicial. Significa que hay solamente un órgano, un único órgano, que controla la constitucionalidad de las normas. Ese órgano puede ser político o puede ser judicial o puede ser un órgano mixto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una corte constitucional, que es la única autorizada a controlar la constitucionalidad de las leyes, o puede ser un consejo de Estado, que por lo general esas cortes constitucionales que son europeas, ¿no? Que es el modelo europeo en general el que tiene este tipo de control de constitucionalidad, está formado por políticos y jueces, ¿no? En Francia, por ejemplo, está formado también por expresidentes. En Alemania está formado por representantes de las provincias o distintas formas de organizaciones, ¿no? Y ahí la decisión del control de constitucionalidad es concebida como eminentemente política, ¿no? No es una decisión técnica, digamos, no es una decisión de evaluación técnica de la concordancia de las leyes con la Constitución. La declaración de inconstitucionalidad tiene, sin embargo, un efecto que es de derogación y anulación total de la ley, o sea, sale del sistema jurídico, ¿no? Y tiene la característica de que ese control se puede realizar en concreto, es decir, frente a un caso concreto, a un conflicto, a una controversia entre dos partes, ¿sí? En donde esa Corte Constitucional o ese Consejo de Estado interviene para, en ese caso concreto, decir cuál es si la ley es válida o no es válida en relación a la Constitución, ¿no? O bien puede ser remedial o puede ser posterior, ¿no? O puede ser abstracto, es decir, no puede hacerlo, digamos, en algunos casos, incluso el Consejo es parte del mismo Parlamento, y previamente a sancionar la ley, el Parlamento le hace un control de constitucionalidad a través de este órgano le hace un control de constitucionalidad antes de que el Parlamento sancione la ley. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, ok. Ahora, ¿cuál es nuestro modelo? ¿No? Nuestro modelo es un control judicial de constitucionalidad, ¿sí? Siguiendo el modelo norteamericano, ¿sí? Modelo norteamericano fijado un poco en Marbury versus Madison, que fue defendido ya
durante la discusión de la sanción de la Constitución estadounidense, ustedes van a encontrar un capítulo en ese texto del Federalista que ustedes tienen, que es el capítulo 78, que es el famoso texto donde se defiende este tipo de control difuso. ¿Y qué significa que es difuso? Que todos los jueces del sistema judicial tienen la función de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma siempre que lo haga en un caso concreto. Es decir, alguien que reclama un daño o una afectación a su interés y que entra en conflicto con otra parte, ¿no? El juez solamente puede entender en el marco de un caso, ¿sí? Con dos partes en conflicto, y la inconstitucionalidad de la ley que la va a declarar solamente en relación a los hechos de ese caso. Esto pareciera limitar el poder de los jueces, aunque cualquier juez lo puede hacer solamente en relación al caso que se trae ante sus estrados, ¿no? Hasta ahí la idea original del control de constitucionalidad difuso. Cualquier juez, solamente en relación a un caso. Una diferencia importante entre nuestro modelo de control judicial y el modelo de control judicial de Estados Unidos, que es del que abrevamos, es que en el modelo judicial de Estados Unidos además existe un principio que es el principio del precedente, ¿no? O lo que ellos llaman el stare decisis. ¿Qué quiere decir? Que si bien cualquier juez puede hacerlo en relación a un caso concreto, cuando un juez toma una decisión respecto a un caso concreto, los demás jueces deben seguir esa misma decisión. Es decir, en todos los casos parecidos o similares, que aparezcan con las mismas características, la Constitución debe significar lo mismo, ¿no? Entonces, cada juez debe atenerse a las decisiones anteriores, de tal forma que la jurisprudencia se transforma en una especie de legislación de facto, si se quiere. Si bien el juez toma una decisión que solamente vincula a esas partes, hay buenas razones para prever que cualquier otro caso similar que sea llevado a un juez va a decidirse en el mismo sentido. Ese principio no existe dentro de nuestro sistema, y por eso tenemos tantas decisiones usualmente contradictorias. Un juez que dice que empiecen las clases y otro juez que dice que se cierren las escuelas, y esas cosas pasan en nuestro sistema de una forma escandalosamente sistémica, ¿no? Porque tenemos un control de constitucionalidad difuso, pero no tenemos regla de precedente. ¿Ok? Ustedes saben, por ejemplo, que la Corte ya ha dicho en un caso que se llama Arriola que la tenencia de estupefacientes para el consumo personal no puede estar penal, que es inconstitucional la penalización que hace el Código Penal de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Sin embargo, la policía sigue deteniendo a chicos con un porro en la calle y la sigue procesando, ¿no? Porque la decisión del juez solamente abarca ese caso concreto. Y no hay obligación de que los otros jueces sigan la misma decisión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Consideraciones? Un poco de complejidad. La reforma de la Constitución, la reforma de la Constitución de 1994 incluyó las llamadas acciones colectivas, ¿no? Las acciones colectivas le dan la posibilidad a los jueces de decidir en casos que afectan a un grupo amplio de gente, ¿no? Entonces los casos, ustedes como usuarios del servicio de luz pueden ir a un juez a pedirle que no les pongan el aumento de la luz porque el aumento es inconstitucional. Y cuando los jueces deciden eso, podrían decidir para todos los usuarios del servicio de luz, si lo hacen en el marco de un caso colectivo, ¿no? Esto hace que, pese a que se decide en un caso concreto, el caso es bastante más amplio y abarca una gran cantidad de gente, a veces porciones significativas de la sociedad, ¿no? Con los efectos similares así alcanzar a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto pareciera, de alguna forma, ampliar las potestades del control de constitucionalidad, que ya no es solamente para un caso chiquito, para hechos muy delimitados, sino la decisión de los jueces podría extenderse, por ejemplo, para frenar un aumento de la luz, o para declarar inconstitucional una ley para todo un grupo de personas, ¿no? Entonces, eso es parte de las complejidades también de nuestro sistema.
Entonces, en caso... Ay, a ver, alguien que me lea las preguntas porque se me van, me aparecen y se me van. Ahí Leonel dice que entonces en caso de un control constitucional de manera difusa, ¿los jueces no tienen competencia para derogar totalmente la norma en disputa? Exacto. Exacto. Bien. Esa Es una pregunta de parcial. La segunda unidad será evaluada con preguntas múltiple opción. No sé cómo estudiar esto, ya que no hay ejercicios prácticos y no sé si podría ser abordado en las actividades que plantea la unidad 1. Bueno, esa es para mí, Emilia. Así que sí, ahora tenemos reunión y lo vemos, pero se podrían subir algunos ejercicios, ¿no, Mariela? Sí. Ahora lo comentamos y le prometí que lo íbamos a subir. Perfecto, yo me conecté más tarde. Sí, hoy subimos algo. ¿Qué pasa si un DNU no es constitucional? Si un juez declara que un DNU no es inconstitucional, depende de qué caso está entendiendo. Si es un caso concreto, no va a ser constitucional solamente para ese caso o ese conflicto que el juez está decidiendo. Ahora, si se lo plantean como un caso colectivo, ¿sí? Si se plantea como un caso que afecta a todos, entonces el juez podría decidir la inconstitucionalidad para todo el grupo de personas afectados por ese DNU. Así funciona el control de constitucionalidad difuso para nosotros y no concentrado. La cuestión es que la última palabra en materia de la constitucionalidad en un sistema difuso como el nuestro lo va a tener la Corte Suprema, que se autoadjudicó para mí, digamos, de alguna manera, la potestad de tener la última palabra en materia de qué significa la Constitución. ¿Ok? Vamos a volver sobre esto muchas veces, pero estas ideas básicas son las ideas básicas que deberían tener. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ok. Foro, por favor, estamos atentos a las preguntas y a las dudas que tengan por el foro. Emilia, levanta la mano. Profe, yo tenía una consulta con respecto a la bibliografía. Al principio había en la unidad 1C un texto de Rosati, que no era el mismo de la unidad 2A y 2B, que después hay otros. Pero hoy entré y me fijé, no está más. ¿Lo sacaron o cómo es? Déjame ver, en la unidad 1... 1C, donde está McCormick, Ferrajoli y el artículo de Madariaga. ¿Son esos tres textos únicamente? Sí, lo que está es todo lo que va. McCormick, Ferrajoli y Astola de Madariaga. Sí, eso es todo lo que va. Y con respecto a los casos de la unidad 12, es importante... Los casos. Lo dije al principio, los casos son para profundizar el entendimiento del tema, no tienen más significación que eso. O sea, si ustedes no entienden bien de qué se trata el control de constitucionalidad, el caso Marbury y el caso Sojo están destinados a eso, digamos. Si no entienden bien la tensión entre los tratados internacionales y el texto originario de nuestra Constitución, entonces el caso Fontevecchia es el caso que se los aclara. Yo entiendo que con la clase de hoy ustedes tienen un marco de entendimiento para profundizar los casos. El tema se entiende a través de Prieto Sanchís. Muchas gracias. Perdón. Sí, eso es todo. ¿Otras preguntas? Bueno, nos vemos entonces el jueves a las 2 de la tarde. Tienen que estar en el aula a los efectos de ingresar les vamos a ir avisando por el foro, pero tienen que ingresar al aula porque a las 2 se habilita el cuestionario. ¿Ok? Entre las 2 y las 2:45. ¿Ok? Profe, con respecto al horario, si uno entra, por ejemplo, o sea, si tenemos este rango de entre las 2 y las 2:45, si entro, por ejemplo, a las 2:30, ¿voy a tener 45 minutos o solamente me quedan 15? Te quedan 15. Bien, gracias. ¿Alguien más?
¿sí? Mariela, ¿nosotros nos quedamos o volvemos a entrar después? Nosotros nos quedamos. Ok. Nos despedimos de los estudiantes. Yo los voy a ir eliminando de la reunión. Sí, yo quería preguntar. Sí. A mí todavía no me han habilitado el aula, no puedo ver las clases y no sé si voy a poder hacer el parcial porque no tengo cómo ver el aula. Y ya reclamé un montón de veces y no me dan ninguna solución. Y no sé, Estelina, esa parte no nos compete a nosotros. Nosotros No sé si eso se podría hacer por correo o cómo sería la forma de mandar, porque no me abre para nada. De eso lo vengo yo no puedo evaluar a nadie que no esté matriculado. O sea, tengo prohibido evaluar a quien no está matriculado. Estoy matriculada, pero no puedo abrir. Ya reclamé a la SAE, al despacho de alumnos, también a tecnología y nadie me da una solución. Sí, hay un mail ahí en el ingreso del aula virtual y ese mail en general, yo te lo digo, nunca se demora más de 24 horas